Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar en la sesión de dinámica de fluidos. Nuestra plenaria va a ser llevada a cabo por el doctor Eduardo Ramos Mora. Él es investigador titular C del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Cuenta con la licenciatura en Física de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Mecánica de Fluidos de la Universidad de Manchester. Sus intereses académicos pues, son mecánica de fluidos, transferencia de calor y energías renovables como eólica. Cuenta con más de 80 publicaciones en revistas especializadas y ha sido supervisor de 21 estudiantes de física e ingeniería y de 9 estudiantes de doctorado. Él nos va a platicar sobre la dinámica de gotas y burbujas. Pues gracias, Eduardo, por esta charla. Espero que sea muy amena para todos. Te cedo la palabra. Si me prestas el micrófono para poder hablar desde ahí. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a José al profesor José Núñez por la presentación. Yo también espero que esta plática sea amena para todos. Antes de comenzar, yo quisiera agradecer a la Sociedad Mexicana de Física y a los organizadores de esta reunión por la oportunidad de platicar con ustedes de nuestro trabajo. Y pues para mí es una cosa especialmente buena porque estamos regresando a las actividades presenciales. Y creo que es un gusto regresar a este congreso al cual yo asistía con mucha frecuencia antes y pues por la pandemia no tuvimos que suspender. Entonces es doblemente satisfactorio, doblemente bueno para mí hablar con ustedes en este momento. Muchas gracias a todos. Muy bien, entonces déjenme comenzar, por favor, con el tema que quisiera yo platicarles, que es dinámica de gotas y burbujas. Y si me dan la siguiente, por favor, el contenido de la plática está en dos partes. La primera parte quiero hablar sobre algunas ideas muy generales en una introducción y conceptos básicos. Y después voy a recargar mi presentación en 3 ejemplos en los que hemos estado trabajando, no porque sean los más importantes dentro de la dinámica de gotas y burbujas, sino que es porque es lo que puedo presentarles las cosas con un poquito de mayor detalle, que son evaporación de una gota sésil. Sésil quiere decir una gota que está sentada sobre una superficie plana, rígida. Después torres de energía, porque yo vengo del Instituto de Energías Renovables y parece que hay una posibilidad de extraer energía térmica de la atmósfera. Y el tercer ejemplo va a ser la purificación de agua con películas líquidas, que es un proyecto que apenas llevamos comenzando, pero me parece tan interesante y sobre todo para este público que mayormente constituido por estudiantes puede resultarles de interés y motivación para aplicar los principios básicos de física clásica para aplicaciones verdaderamente importantes para la sociedad. Entonces, si me das la siguiente, por favor. Antes de comenzar, quiero dar la lista de colaboradores. La mayoría de ellos han sido los que verdaderamente han trabajado, sobre todo los estudiantes, y yo no quería comenzar a describir las cosas sin antes presentarles a ustedes sus nombres. Muy bien, si me das la siguiente, por favor. Miren, las gotas y las burbujas realmente han sido parte de la cultura de la humanidad pues desde siempre. Yo aquí nada más quería enfatizar 3 ejemplos que nos pueden
indicar o nos pueden probar que efectivamente el asombro que tiene la humanidad por las gotas y las burbujas es inmenso. Primero, pues quiero comentarles este pensamiento que publicó un autor, se llama Marco Terencio Varrón, del siglo I antes de Cristo, y que dijo en sus cavilaciones filosóficas, dijo: la vida humana es como una burbuja, o sea, la vida humana es muy frágil y pasa muy rápido. Él dijo en latín: homo bulla est. Inspirado en esa misma idea, después en el Renacimiento hubo muchos artistas que trataban de reflejar esta idea de la angustia, de lo efímero de la vida humana. Y entonces, por ejemplo, Hendrik Goltzius, en 1594, nos indica que para enfatizar que la vida es corta, un bebé, un ser humano muy joven, recargado en un cráneo humano, haciendo burbujas para que vean que de la infancia a la muerte es como la vida de una burbuja. También me gustó presentarles a ustedes el cuadro que seguramente todos conocen, Mujer saliendo del psicoanalista, de la pintora mexicana Remedios Varo, en donde va saliendo el psicoanalista y me da la impresión que está tirando al psicoanalista a una fuente o algo así, y el psicoanalista tiene forma de gota, ¿verdad? Entonces da la impresión de que se está deshaciendo de él y lo tira como si fuera una gota. Entonces, si bien las burbujas se han relacionado con lo efímero, las gotas se relacionan con materiales autocontenidos y en general en volúmenes pequeños. Esto es lo que digamos tenemos como bagaje cultural, bueno, unos ejemplos del bagaje cultural que tenemos en este tipo de fenómenos físicos. ¿Me das la siguiente, por favor? Casi todos los casos, casi todos los comentarios sobre gotas y burbujas consideran que estos sistemas son estáticos, esencialmente no tienen mucho que ver con el tiempo. Pero hay una excepción absolutamente increíble, que es la de Leonardo da Vinci, que en el código Leicester, que fue escrito más o menos en 1510, nos indica que cuando tenemos el aire que está sumergido junto con el agua vuelve al aire penetrando al agua como un movimiento sinuoso. O sea, Leonardo da Vinci ya se había dado cuenta que las burbujas de aire sumergidas en agua no subían de una manera recta, sino que subían haciendo espiral. Y pues como él era un excelente pintor y dibujante, aquí nos regaló una anotación muy breve de cómo él veía la trayectoria de las burbujas. Por cierto, su explicación física pues no está muy acorde con nuestras ideas actuales, pero recuerden que Leonardo da Vinci vivió como 100 años, 150 años antes de Newton. Entonces, pues realmente es una cosa increíble que se lo haya imaginado, que haya visto, que se haya dado cuenta de que la trayectoria de las burbujas en sistemas, en agua, burbujas de aire en agua, son realmente espirales. Yo los invito a ustedes que traten de ver este fenómeno, a ver si ustedes o nosotros podríamos haber reproducido las cosas como él lo hizo. ¿Me das la siguiente, por favor? Pues miren, entonces estamos hablando de gotas y burbujas. Aparentemente son dos cosas
o dos sistemas físicos diferentes. Sin embargo, las gotas y las burbujas en realidad son dos manifestaciones de la naturaleza, pero que tienen un origen físico común, que es esencialmente la anisotropía de las fuerzas moleculares en la frontera líquido-gas. Entonces, si me das la siguiente, por favor. ¿Qué quiero decir con una anisotropía en las fuerzas a las que están sujetas las moléculas? Bueno, imaginemos que tenemos pues un líquido que es, digamos, esencialmente un montón de moléculas y podemos pensar que una molécula específica ahí adentro tiene fuerzas que la atraen y la repelen en todas direcciones a la hora de estar metida en el seno del fluido. Sin embargo, cuando está en la frontera entre el líquido y el aire, entonces las fuerzas que siente una molécula específica pues van a ser las que ya estábamos discutiendo aquí, pero las que quedan en la parte superior, en la parte que da de la frontera, pues esas pues no existen por la sencilla razón de que aquí no hay líquido, ¿verdad? Entonces va a haber una fuerza neta que las va a estar jalando hacia la parte inferior, hacia la parte del seno del fluido. Si ustedes tienen interés en este tipo de modelos, entonces pueden hacer modelos teóricos para entender el fenómeno utilizando fuerzas de Van der Waals. Y les va a resultar que en muchos de los casos la teoría y el experimento dan resultados coincidentes. Hay libros escritos al respecto, y aquí les doy algunas propuestas. Sin embargo, esto pues normalmente funciona para moléculas sencillas, moléculas no polares. Cuando ustedes tratan de entender qué es lo que ocurre a nivel microscópico, pero con moléculas polares, por ejemplo con el agua, entonces las cosas son muchísimo más difíciles y se requieren modelos teóricos basados en cálculos de dinámica molecular. Es mucho más sofisticado y se entiende mucho menos. Sin embargo, la teoría microscópica tiene un nivel de desarrollo razonablemente bueno. ¿Me das la siguiente, por favor? Sin embargo, en esta plática, nosotros no nos vamos a referir a qué es lo que ocurre a nivel microscópico, sino más bien vamos a tratar de utilizar modelos macroscópicos y más que modelos macroscópicos, ideas macroscópicas a la hora de describir el fenómeno. Entonces, sabemos que las superficies pueden modelarse como membranas que contienen energía por unidad de área o fuerza por unidad de distancia. Es equivalente el modelo que se hace en este sentido. Y la fuerza es paralela a la superficie y perpendicular a la frontera. Entonces estoy seguro que la mayoría de ustedes han hecho este experimento en la facultad o aún en la preparatoria. Pone uno una película de agua jabonosa y una de las fronteras es deslizante, y entonces para aumentar el área a una cierta cantidad, que sería el producto de L por dx, pues hay que hacer una fuerza, y esa fuerza es una fuerza que depende del material. La fuerza la caracterizamos por la tensión superficial. Si nosotros hacemos este modelo tan sencillito, entonces podemos representar un montón de fenómenos muy a los que sabemos que tenemos experiencia cotidiana. En particular, pues déjenme recordarles a ustedes la ecuación de Young-Laplace, en donde nos indica que la diferencia de presiones entre el interior y el exterior de una burbuja es proporcional al inverso de los radios de curvatura principales, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la constante de proporcionalidad? Pues nuevamente la tensión superficial. Otro fenómeno que
que conocemos muy bien, es la ley de Young, en donde pues tenemos cuál es el balance de fuerzas que hay en la línea de contacto entre un líquido, digamos aquí sería la gota, y un sólido, que según la ley de Young nos indica que haciendo un balance de fuerzas podemos nosotros encontrar esencialmente cuáles las componentes de las tensiones superficiales en las diferentes interfaces. Todo esto pues es perfectamente bien conocido y mi énfasis aquí es que esto es un modelo físico macroscópico que nos es de muchísima utilidad para tratar de entender la mayoría de las observaciones. ¿Me das la siguiente, por favor? Entonces, bueno, si nosotros queremos entender la física de lo que ocurre cuando tenemos gotas y burbujas, lo que vamos a tener es que, pues como de costumbre, vamos a tratar de analizar cuáles son las variables dependientes e independientes de cada una de los materiales que están presentes, y aquellos de ustedes que estén familiarizados, por ejemplo, con el análisis de fluidos homogéneos, saben que estos movimientos de estos fluidos se describen con las ecuaciones de Navier-Stokes. Muy bien, y para eso necesitamos dar pues propiedades físicas como la densidad o la viscosidad cinemática, etcétera, ¿verdad? Bueno, aquí cuando tratamos con estos fenómenos, pues tenemos que tomar ese mismo número de parámetros, pero multiplicados por 2 o 3 veces, por causa de que tenemos diferentes fases o diferentes materiales que están influyendo unos en otros. Entonces, las cosas se vuelven realmente muy laboriosas, muy complejas en algunos casos. Yo voy a destacar aquí solamente 2 ideas generales que creo que son características y que son de fundamental importancia en los fenómenos que vamos a describir. La primera es que, dado que estamos muy interesados en la interfase, por ejemplo, líquido-aire, agua-aire o líquido-gas, entonces realmente tenemos que entender qué es lo que pasa en la interfase. Y la interfase es en sí un sistema que tiene una dimensión menos que las 3 dimensiones que trabajamos, por ejemplo, en la descripción de fluidos homogéneos. Y esta interfase pues tiene o puede tener una cierta curvatura. Entonces realmente aquí entramos en la descripción de variedades bidimensionales en donde tenemos que describir el fenómeno. A veces son variedades unidimensionales, formas con curvatura de una sola dimensión. También otro punto que me parece fundamental es que la diferencia de energía entre las moléculas de líquido y vapor, o sea, la entalpía de cambio de fase o calor latente, abre la posibilidad de hacer intercambios de energía muy grandes, una densidad de energía muy grande, a causa de este fenómeno que tenemos presentes moléculas de vapor y moléculas en líquido. Entonces la posibilidad de hacer cambios de energía, sobre todo cambios de energía térmica, es muy grande. Muy bien, ¿me das la que sigue, por favor? Entonces, bueno, esas son las ideas generales que creo que todos estamos más o menos familiarizados. Yo quería solamente enfatizarlas. Y ahora vamos a ver 3 ejemplos. El primer ejemplo es la dinámica al interior de una gota. Enfatizo la dinámica al interior de una gota. La gota está quieta, pero me interesa saber qué es lo que pasa adentro de la gota. ¿Cuál es el movimiento dentro de la gota? En segundo ejemplo, tengo
la dinámica de gotas en movimiento. O sea, ahora sí las gotas se van a estar moviendo, y esto es lo que decía yo como las torres de energía. Finalmente, hablaremos de la dinámica al interior de películas, y eso en el contexto de la posibilidad de purificar agua con base en procesos que tienen que ver con interfaces líquido-gas. ¿Me das la que sigue, por favor? Déjenme comenzar con la evaporación de una gota Cecil, y déjenme decirles por qué es interesante, cuáles son las motivaciones para estudiar este tipo de fenómeno. Recientemente, hace como, digamos, en los últimos 10, 15 años, la gente se dio cuenta que cuando teníamos una gota de algún material, sobre todo líquidos que tenían materiales en suspensión, a la hora que se secaban dejaban una huella, y esta huella tenía información sobre la naturaleza de los materiales que estaban en suspensión, por supuesto, pero también de la dinámica de los materiales a la hora de que la gota se secaba. Aquí les muestro solamente un ejemplo. Este es un ejemplo bastante famoso, bastante célebre, en el que se seca la gota, una gota de sangre de una persona sana. Entonces, pues a uno le sacan una gota de sangre, la ponen en un portaobjetos, dejan que se seque y le sacan una fotografía, y todo el material que estaba en suspensión, pues ahora se seca y se forma bueno, este es un segmento nada más, ¿verdad? La gota sería redonda, y se ve que la estructura es tal que forma fracturas, se acomoda, se organiza de cierta manera. Y sin embargo, si hacemos este mismo ejercicio, pero ahora con una persona con anemia, entonces resulta que la huella, la manera como se organiza la distribución de los material que estaba en suspensión es muy diferente. Entonces, podríamos diagnosticar enfermedades a través de la identificación del patrón de sedimentación de una gota de sangre. Por cierto, aquí hago un breve paréntesis. Hay un grupo en México que está principalmente en Cinvestav, Monterrey, que ha hecho ha desarrollado técnicas para identificar los patrones con estos propósitos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo los invito a que ustedes traten de cuantitativamente de decirme cuáles son las diferencias entre esto y este. Obviamente, al nivel cualitativo, pues es muy, muy fácil de decir, ¿verdad? En uno hay fracturas, en el otro no. En uno hay bolitas, en el otro no, pero quisiéramos hacer una cosa de tipo cuantitativo, entonces el reto es mucho mayor. Esto es lo que concierne a la ciencia, pero también ha habido cosas muy interesantes en este respecto desde el punto de vista de arte. Hay un artista visual, Maurice Mikers, en los Países Bajos, que él se ha dedicado a tratar de mostrar cuáles son las diferencias entre las gotas que se secan, las gotas de las lágrimas que se secan de una persona que está triste o una persona que está contenta. Él no es científico, él es un artista, y lo único que dice: miren qué bonitas dendritas se forman allá adentro. Para nosotros que estamos interesados en ciencia, pues también podríamos tratar de ver si podemos hacer diagnóstico, ya no de enfermedades físicas, sino más bien como de estados de ánimo. Muy bien, esta es la motivación. ¿Me das la siguiente, por favor? Ahora lo que yo quisiera es mostrarles a ustedes cómo podemos tratar de entender, por un lado, cuál es el movimiento al interior de la gota, y por otro lado, cuál es la dinámica de la sedimentación. Entonces, lo que les propongo es que veamos que una gota
sería una gota de agua de un microlitro que está depositada sobre un sustrato sólido de vidrio y el diámetro de la huella es de unos 2 milímetros. La altura total de la gota es de 400 micrones, 0.4 milímetros, y debido a que en este caso la tensión superficial domina a la fuerza de gravedad, entonces la geometría es un casquete esférico. Vamos a ver ahorita qué es lo que ocurre con la evaporación de esta gota, y lo que les enfatizo es que la huella permanece constante y lo que va a cambiar a la hora de la evaporación es el ángulo de contacto. Entonces, este es un tipo de fenómeno. También puede ocurrir el otro en el que la huella se contraiga y el ángulo permanezca constante, y puede ocurrir todos los casos intermedios. Lo que es muy importante de decirles es que la evaporación, si nosotros vemos qué es lo que pasa en el exterior de la gota, lo que nos vamos a dar cuenta es que el flujo de vapor no es uniforme. Cerca de la orilla nosotros podemos resolver la ecuación de transporte evaporativo, y nos vamos a dar cuenta que cerca de la orilla la evaporación es mucho más intensa que la evaporación en la parte superior. Hay una especie de gradiente de evaporación, de tal forma que en la orilla se hace una especie como de sumidero de masa. Entonces, esto va a generar el movimiento dentro de la gota. El movimiento dentro de la gota se puede analizar utilizando las técnicas de métodos numéricos para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes atadas con las ecuaciones de transferencia de calor. Me das la siguiente, por favor. Y eso es lo que han hecho en otros grupos. Aquí estoy citando este paper en el Journal of Fluid Mechanics, en donde espero que se alcance a ver desde fuera. Tienen enfatizados las trayectorias lagrangianas de partículas. Obviamente esto es una teoría, no hay problema, se puede uno poner todas las partículas que guste, y lo que se da uno cuenta es que hay un flujo radial en la parte inferior que sube en la parte cercana a la superficie libre y baja en el centro. Además, el flujo es muy complejo, hay algunos movimientos en espiral en el interior de la gota. Recuerden ustedes que estamos hablando de una gota que tiene 400 micrones de altura. Para aquellos de ustedes que se les haga más fácil, imaginen que esto es como la cabeza de un alfiler metálico. Es más o menos ese tamaño, de hecho está un poquito menor. Entonces, nuestro propósito es tratar de ver si podemos hacer un experimento que nos permita, por un lado, observar el flujo, y por otro lado, pues checar si la teoría está correcta o no. Entonces, me das la siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a hacer para observar un flujo dentro de un volumen tan pequeño? Esencialmente lo que tenemos es un microscopio invertido. Se pone la gota aquí y se hace la observación desde abajo, no desde arriba como la mayoría de los microscopios, y en este microscopio que fue inventado por el doctor Gabriel Corquidi del Instituto de Biotecnología de la UNAM, el objetivo del microscopio, que es la lente que hace el enfoque sobre el objeto, está vibrando a una velocidad grande, porque está montado está montado sobre un piezoeléctrico. Entonces hace un barrido vertical, y de esta manera, al hacer el barrido, podemos enfocar diferentes planos. Al enfocar diferentes planos podemos encontrar la posición de trazadores y reconstruir el movimiento tridimensional. ¿Me das la que sigue, por favor? Aquí les muestro imágenes de lo que
de la reconstrucción de los movimientos de los trazadores. Miren, la imagen de la izquierda es una superposición de las trayectorias de los diferentes trazadores en un tiempo temprano de la evaporación. Entonces lo que vemos es que si lo vemos desde arriba, lo que vamos a ver es que las trayectorias son cortas y podemos medir el tamaño de las trayectorias y inferir la velocidad lagrangiana de los trazadores. Si nosotros hacemos lo mismo, pero vemos ¿qué es lo que ocurre en un tiempo tardío de la evaporación? Lo que vamos a ver es que las trazas de las partículas son mucho más largas y son mucho más radiales. Esto quiere decir la gota, a la hora de estarse secando, genera un movimiento radial muy intenso, que es el que va a ser responsable de la forma del sedimento. Pasa la que sigue, por favor. Miren, esta metodología nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, reconstruir cuáles son las trayectorias de las trazas como función del tiempo, a dónde van una partícula. Por ejemplo, esta que estoy mostrando aquí es azul oscuro, o sea que estaba en este punto cuando la gota comenzó a evaporarse y tenía este tamaño. Por favor, para aquellos de ustedes que estén familiarizados con el análisis de flujos, vean que este es un flujo que es dependiente del tiempo, es tridimensional y dependiente del tiempo. Entonces, las líneas de corriente no coinciden con las trazas. Tenemos que hacer la distinción entre una y otra. Entonces, aquí lo que estamos viendo son las trazas y podemos darnos cuenta el tipo de movimiento que hacen, y efectivamente al principio las partículas tienen un movimiento vertical o muy pequeño, mientras que a tiempos largos las partículas más bien tienen movimientos radiales. La misma historia podemos nosotros hacer una correlación entre la posición inicial radial y la posición final radial. Esto es, si nosotros comenzamos con una partícula en algún punto, queremos saber si se va a caer y depositar en la misma posición radial o si va a ir a moverse a otro punto. Lo que es interesante es que hay muchas partículas que efectivamente se caen, pero muchas otras que, sobre todo las que están en la parte superior cercana a la superficie libre, se van a tener una posición inicial que es pequeña comparada con la posición final. O sea, las partículas se van cayendo y se van depositando hacia la parte externa. Me das la que sigue, por favor. Si nosotros estamos lidiando con un flujo que es tridimensional y dependiente del tiempo, entonces quisiéramos nosotros tratar de, a través de la información lagrangiana, encontrar información euleriana. Esto quiere decir tener cuál es el campo de velocidades que ocurre a tiempos diferentes del proceso de evaporación. Esto es mucho más difícil con esta técnica. Sin embargo, ha sido posible encontrar algunos patrones en donde se muestra claramente la capa límite que forma el flujo de arrastre debido al sumidero de masa que hay en un extremo. Hemos tratado de hacer modelos analíticos, modelos teóricos simples de este fenómeno, y nos hemos dado cuenta que haciendo el flujo o estudiando el flujo dentro de una cuña y con un sumidero en la esquina, y sumándolo con el flujo de una bisagra,
que es la superficie libre que se va cayendo, puede uno reproducir cualitativamente la capa límite que se formó o que se observó experimentalmente. Todo esto, bueno, son cosas aproximadas porque el fenómeno es tan complejo que necesitamos hacer pequeños modelos para diferentes partes. ¿Me das la que sigue, por favor? Pero quizás una de las partes más importantes o más interesantes es ver cómo es que se forma el sedimento, qué patrones se forma el sedimento. Entonces, miren, son imágenes de la formación de los sedimentos. Esta es la huella de la gota y tenemos que a este tiempo la gota se había hecho más pequeña y que estaba formando estos depósitos que, si ven ustedes aquí en una amplificación en esta otra fotografía, esta es una superposición de las diferentes posiciones de la interfase sólido líquido aire, y aquí vemos todas estas pequeñas como muescas, son las interfaces que se están moviendo y al moverse están depositando el material sólido, que son estas sombras. Si uno hace un análisis, como les digo, que no es trivial, de la forma geométrica de los depósitos, se da uno cuenta que la mayoría de ellos están orientados en la dirección radial o en la dirección azimutal. No tengo tiempo de platicar los detalles finos, pero solo voy a acabar diciéndoles que la huella de la gota totalmente evaporada pues tiene esta forma que interesantemente tiene una escala espacial muy pequeña en la orilla, una escala espacial muy pequeña en el centro y una escala espacial mucho más grande en la parte externa. Pues este mismo patrón parece ser que fue el que inspiró al pues, grabador, pero pintor y dibujante también, Maurice Escher, que seguramente ustedes conocen, en la obra que hizo que se llama Víboras o Serpientes, en donde él utiliza una geometría hiperbólica propuesta por Poincaré, en donde se tiene una escala pequeña en el interior, una escala pequeña en la parte exterior y una escala grande en el intermedio. Sería muy interesante tratar de explicar, nosotros no lo hemos hecho, qué relación hay entre la observación de una gota que se evapora y la geometría hiperbólica de Poincaré, en la que se inspiró Escher. ¿Es la que sigue, por favor? Muy bien, vamos a cambiar de canal. No sé cuánto tiempo tengo, no sé. 10 minutos, tengo que apurarme. Lo que quería yo platicarles aquí en 5 minutos es que también hemos tratado de, usando la dinámica de gotas en movimiento, ver cuáles son las posibilidades de extraer energía de la atmósfera por medio de la evaporación de gotas. Esta es una propuesta de hace como 60 años, pero hasta ahorita no se ha puesto en práctica, y no se ha puesto en práctica porque modelos sencillos indican que las torres tendrían que ser inmensas, de 1000 metros de altura y 400 metros de diámetro, y nosotros sospechamos que los modelos son modelos muy burdos que no han entendido, en donde no se ha incorporado la física detallada de la dinámica de las gotas que se deposita en la parte superior de una torre, y que al enfriar el aire que está al interior de la torre lo hace descender, y poniendo sistemas eólicos en la base se puede tener la extracción de energía cinética a partir de la absorción de energía térmica. ¿Me das la que sigue, por favor?
Miren, con base en con esta motivación, nosotros estudiamos la caída de gotas de agua y tratamos de entender cuál es la dinámica, no solo del movimiento de las gotas, sino del aire que está a su alrededor. Se conoce muy bien, está perfectamente documentado el movimiento de gotas, el flujo que hay alrededor de esferas, el flujo que hay alrededor de esferas que están fijas. O sea, si uno tiene la esfera y la pone en un sistema, en un túnel de viento, pues lo que va a ocurrir es que la cauda va a tener la forma de vórtices de herradura. Y este conocimiento no sabíamos si lo podíamos aplicar a gotas que están sueltas, son esferas que están cayéndose solitas, y al observarlas vimos que al principio, cuando el número de Reynolds es pequeño, las esferas comienzan a caer en línea recta, pero después tienen una dispersión, y aparentemente esta dispersión se debe a que la cauda que están generando las gotas al caer tiene una transición de cauda laminar a cauda turbulenta. Para el propósito, para la aplicación que estamos pensando, es muy importante saber cuál es la dispersión horizontal, porque es lo que nos va a indicar cuál va a ser la interacción entre las gotas que están vecinas. ¿Me das la siguiente, por favor? Lo que hemos descubierto es que cuando tenemos gotas vecinas, que son 2 gotas, en este caso solamente 2 gotas, realmente tienen un movimiento balístico, realmente no se interfieren mucho entre ellas, solo hasta que se tocan, y cuando se tocan entonces puede haber coalescencia. En particular, pues esta serie de fotografías tomadas muy rápidamente nos muestran cómo las gotas pueden coalescer, pero su interacción es realmente de corto alcance. La interacción de largo alcance, como la que veíamos en la gráfica anterior, no se debe a el hecho de que la cauda de una gota influya sobre la otra gota. Más bien se debe a que cuando es que hay dispersión horizontal, a que las caudas de las gotas empujan a las gotas, a las gotas que generaron la cauda. ¿Me das la que sigue, por favor? También hemos logrado ver con esta técnica la reducción del diámetro de las gotas, y haciendo un modelo muy sencillito podemos encontrar cuál es la velocidad de la evaporación de las gotas. Lo que les puedo asegurar es que la velocidad de evaporación es muchísimo mayor que la que está considerada en los modelos sencillos de torres de viento. Entonces estamos optimistas para que incorporar este tipo de conocimientos a los modelos de las torres nos puedan reducir las magnitudes requeridas por las torres, y de esa manera poder acceder a extraer energía no cinética sino térmica de la atmósfera. La que sigue, por favor. Miren, es sencillamente una visualización de la cauda de la gota. Esta es una visualización con un Schlieren para aquellos de ustedes que están interesados en óptica, porque la cauda de la gota tiene un índice de refracción diferente del índice de refracción del aire que está alrededor, y esto lo hemos podido simular con soluciones numéricas que esencialmente nos dan información sobre la dinámica de la cauda de la gota, pero no de la cauda dinámica, sino de la cauda másica de la gota. Y en este caso también hay unas interacciones, cuando las gotas se están evaporando, unas interacciones interesantísimas, porque, por ejemplo, aquí tenemos 3 gotas que están cayendo y se están evaporando, y cuando comienzan a generar sus caudas másicas o cuando se comienzan a evaporar, la gota que va en la vanguardia se evapora de manera más eficiente y, vamos a decirlo así, protege a las otras gotas, porque para evaporarse las otras gotas necesitan que haya gradiente de concentración.
Entonces, la gota que va más abajo se consume más rápido y las gotas que van arriba se protegen y viven más. También hay una interacción dinámica que, bueno, ahorita no vamos a entrar. ¿Quieres dar la siguiente, por favor? Muy bien, en el tiempo que me queda voy a describir un tercer ejemplo, que es la dinámica al interior de películas. Y esto, pues, es, como dice aquí, es solamente una descripción preliminar porque realmente tenemos pocos resultados, pero son tan espectaculares que quería yo compartirlos con ustedes por un lado y por otro lado invitar a los estudiantes, si es que quieren incorporarse al esfuerzo de entender este fenómeno, que en principio puede dar como resultado la purificación de agua que nos fue planteada por el señor Rubén Ramos, que por cierto no es pariente mío, de la compañía Bubbletech. Él decía que si nosotros formamos burbujas y las hacemos explotar, podemos purificar agua. Él hizo un experimento y efectivamente el agua quedó más pura, con menos contaminantes, pero no tiene idea cuáles son los fenómenos físicos que ocurren para llevar a cabo este proceso. Entonces ese es nuestro reto. Nuestro reto es, como científicos, tratar de dar una explicación a un fenómeno que la persona que lo está planteando lo hace de una manera totalmente empírica. Entonces lo primero que hicimos fue tomar agua jabonosa y ponerla en un marco cuadrado, y ver cómo el agua jabonosa se cae. Esto es, fluye hacia la parte inferior de acuerdo a la fuerza de gravedad. Y por otro lado, como los niños, hacer un flujo de aire como cuando soplamos a las películas de agua jabonosa, y entonces se va a hacer se va a deformar y queremos saber qué es lo que ocurre en la película. Recuerden ustedes, esto es un fenómeno cuasi bidimensional. ¿Me das la que sigue, por favor? Lo que ocurre es lo siguiente: si nosotros tomamos una fotografía con luz blanca en la película que va descendiendo y ponemos partículas que simulan ser contaminantes, partículas en suspensión, no en solución, sino en suspensión, entonces lo que vamos viendo es este fenómeno que ya ustedes conocen, que la película, al hacerse delgada, genera una interferencia de la luz blanca, y tenemos pues varios órdenes, ¿verdad?, de interferencia, pero conforme la película va descendiendo, entonces hay una zona, que es una zona negra, en donde la película es tan delgada que ya no forma interferencia. El agua jabonosa sigue descendiendo y la zona gruesa, vamos a decirlo así, que estamos hablando del orden de micrones, digamos 1 micrón, 0.5 micrones aquí en la parte superior, y muy delgada, menor que 1.1 de micrones aquí en la zona negra. Se observan, desafortunadamente la imagen no nos está ayudando, pero aquí en esta zona se observan estructuras ordenadas de esferas de vidrio. Este es el contaminante, entre comillas, que pusimos. Entonces, si me das la siguiente, a ver si de casualidad aquí se ve un poco mejor. Haciendo un esfuerzo, quizás ustedes alcancen a resolver un poquito de estructura aquí. Esta es la membrana con partículas, un 24avo de segundo antes de romper. Y entonces aquí lo que está ocurriendo es que las partículas están en la película y se organizan de una manera que es muy dispersa. Entonces, a la hora que nosotros rompemos esta membrana, pensamos que la mayoría de los contaminantes se fueron para abajo, y nosotros, al hacer la película, estamos seleccionando los contaminantes y nos los estamos llevando a un sitio diferente en el que estaban originalmente. Si me das la siguiente, creo que con esto terminamos. Si ahora inflamos
la película, lo que vamos a ver, desafortunadamente la imagen no hace justicia a la belleza de lo que está ocurriendo aquí. Podemos ver una turbulencia bidimensional que está siendo generada por el flujo que está incidiendo en la parte anterior de la película, y estas imágenes fueron tomadas con un 24avo de diferencia y como ven ustedes se ven muy diferentes. Esto es, la intensidad de la turbulencia es muy grande en esta zona, y además no solamente es intensidad de la turbulencia dinámica, sino que para que la veamos de colores necesitamos que haya un gradiente de espesores que tiene una distribución desordenada, tal como lo tiene la distribución de velocidades en un flujo turbulento. Y nuevamente, pues esto nos dispara rápidamente la imaginación, y este tipo de imágenes nos recuerda los cuadros de Van Gogh, ¿verdad? En particular de Estrellas Nocturnas, en donde unos colegas, entre otros el Instituto de Física de la UNAM, demostraron que la estadística es muy parecida, la estadística de la pintura de Van Gogh es muy parecida a la turbulencia, y yo sospecho que va a ser más parecida para esta turbulencia bidimensional. Me temo que le tengo que dejar allí porque ya estoy sobre el tiempo, pero si me das la que sigue, por favor. Aquí están mis conclusiones, esencialmente son casi filosóficas, no tienen mucha ciencia, y me despido con la que sigue, que es el cuadro de Van Gogh un poquito más grande para que lo disfruten, y con mi correo electrónico por si es que están ustedes interesados en el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, muy amena tu plática. Si alguien tiene alguna pregunta. A ver, voy a pasar por aquí y luego por allá. Gracias, Eduardo, por la plática, muy interesante. Un comentario muy breve acerca de lo que describiste como el patrón que dejan las sales al desecarse una gota. Jorge González estaba ciertamente en Monterrey, en el CIMESTAF, ahora está en Chiapas, y aplicó este procedimiento para clasificar la calidad de los tequilas. Entonces se puede distinguir muy claramente un patrón con una dimensión fractal para diferentes calidades de los tequilas. Ahora sí, una pregunta más concreta sobre lo que presentaste. ¿Qué pasa con el patrón de flujo de calor para una gota Cecil comparada con el caso de una gota Leidenfrost? ¿Me escuchan aquí? Sí. Bueno, primero respecto al comentario, sí, Jorge y Johanna han estado trabajando en los métodos para identificar la geometría, y esto es un reto fascinante, sobre todo para los matemáticos que nos acompañan. Y como dices, no solamente es para estas aplicaciones, hay un sinnúmero de aplicaciones. Yo pues obviamente tuve que restringir, pero esto siento yo que es un campo muy fértil, que puede a futuro ser promisorio para muchos análisis. Respecto del otro, cuando tú tienes gotas que se están evaporando, y sobre todo gotas de agua, la diferencia de temperaturas es muy pequeña. Eso no quiere decir que no se puedan identificar algunos materiales muy interesantes en donde la evaporación genere diferencias de temperatura que sean suficientes para disparar ondas superficiales en la superficie de la gota. Entonces aquí tenemos
el efecto Marangoni, que está compitiendo contra el efecto dinámico del flujo en las zonas cercanas a la curva de contacto. Respecto al Leidenfrost, estaríamos muy, muy lejos, porque necesitaríamos que el sustrato estuviera caliente o bien que hubiera algo arriba que también tuviera propiedades similares. Estoy seguro que estás familiarizado con el trabajo que hacen los colegas en Puebla, y ellos han estudiado el efecto Leidenfrost en diferentes contextos, pero la tasa de evaporación tiene que ser muchísimo mayor para que se observara algo similar aquí. Espero haber contestado las preguntas. Muchas gracias, muy interesante la plática. Mi pregunta es respecto a la primera aplicación, si tienen calculado o hacen algún análisis sobre cambios en la deshidratación según el gradiente de temperatura a la que someten a la microgota. Sí, mira, nosotros no lo hemos hecho, pero efectivamente sí otros colegas lo han hecho. Este campo es muy… hay muchos grupos en el mundo, y como digo, aún en México, pero sí efectivamente se ha estudiado el efecto de la temperatura del sustrato sobre la evaporación. No te puedo mostrar resultados nuestros, pero sí se ha hecho. Si estás interesada, con gusto te paso referencias. ¿Algún comentario, alguna otra pregunta? Okay, voy a pasar por aquí y luego para allá. Sí, gracias por la plática. Me quedé con la duda, ¿cómo entender la parte de la purificación de agua con potabilización, ¿no? Porque generalmente cuando se habla de purificación se usa algún agente oxidante, cloro, ozono, etcétera, ¿no? Quisiera que puntualizaras un poquito más en esa parte. Sí, con mucho gusto, y muchas gracias por la pregunta, porque pues eso me permite dar algunos comentarios que no me dio tiempo de dar a la hora de la presentación. Quisiera yo platicarles un poquito la historia de esto. El señor Rubén Ramos, que es el gerente, el dueño de Bubbletech, no sé realmente cómo se le ocurrió. Él no tiene idea de ciencia. Creo que él estudió algo así como diseño y no terminó la carrera. Sin embargo, tiene una intuición física increíble y dijo: si tú haces una burbuja y y la burbuja explota, lo que te queda realmente es agua pura. Eso es lo que él se imaginó en su cabeza, quién sabe cómo. Y tiene la posibilidad, o tuvo la posibilidad, de hacer un aparato en donde más o menos ponía en práctica lo que él se imaginó, y resultó que el agua que metían tenía una contaminación mucho más grande que el agua que sacaban del aparato Y entonces dijo: bueno, pues estoy purificando agua, quién sabe cómo, pero lo estoy purificando. Entonces nos preguntó qué es lo que está pasando en el interior. Realmente para nosotros fue un verdadero reto, porque yo no tenía idea de los procesos físicos. Entonces comenzamos a desmenuzar los procesos, tratando de simplificarlos. Nos encontramos que a la hora de que uno tiene un líquido con partículas en suspensión, y esto es muy importante, partículas en suspensión, pusimos esferas de vidrio neutralmente bollantes en agua con jabón, y pusimos un poquito de glicerina porque si no las películas se rompen muy rápido. Resultó que efectivamente
las partículas en suspensión tienen una autoorganización, se vuelven como si fueran cadenitas. Pero eso quiere decir que si nosotros teníamos en un vaso de agua contaminada un montón de partículas y nos dijeran, saca partícula por partícula, entonces sería una tarea muy, muy difícil, ¿verdad? Porque pues está metida ahí en el líquido. Sin embargo, a la hora de hacer las películas, esencialmente lo que estamos haciendo es estamos seleccionando las partículas. La película es menos de 0.1 micrón de diámetro, la esfera es de 10 micrones de diámetro. Entonces realmente la estamos como agarrando con una malla. Y si luego aparte le soplamos para que las aviente a otro lado, entonces efectivamente la cantidad de partículas que hay en la película es menor que la cantidad de partículas, bueno, la densidad es menor que la densidad de partículas que había en el seno. Entonces efectivamente se está reduciendo la cantidad de contaminantes y al menos por lo que parece hasta ahorita, tendríamos la posibilidad de efectivamente separar agua pura de partículas en suspensión. Discúlpame que me haya extendido en la respuesta, pero creo que es divertido, sobre todo porque quizás funcione. Muchas felicidades por su ponencia, me encantó, estuvo muy interesante. Gracias. Mi pregunta va sobre el sedimento, que me imagino que son como minerales o qué es lo que se queda ahí abajo. Y lo que les mostré ahorita en la imagen en donde estaba la pintura de Escher, son esferas de látex que tienen un micrón de diámetro y que estas partículas específicamente tenían un recubrimiento fosforescente para que se pudieran manifestar en las fotografías del microscopio. Pero son partículas de látex de un micrón de diámetro. Pero me refiero más bien a las gotas del primer experimento que nos platicó. ¿En las la de huella. sangre? Ajá. Bueno, la huella que nos platicó que dejaban las microgotas. Sí, en la primera foto que les mostré son gotas de sangre y pues allí hay de todo, ¿no? Pues todo lo que hay en la sangre, principalmente glóbulos rojos, ¿no? Pero también glóbulos blancos, plaquetas, etcétera, ¿no? Yo no sé siquiera si ya se haya tratado de discriminar. O sea, la respuesta es no sé. No sé qué tanto, qué fracción haya de las diferentes componentes, ni siquiera sé cuáles son todas las componentes de la sangre. Lo que sí te aseguro es que es una gota literalmente de sangre, o sea, es una persona que donó. Es que yo me imaginaba más bien que a lo mejor la huella, la geometría de la huella podía cambiar dependiendo de los componentes del líquido que estén como examinando. Claro, absolutamente, y de hecho ese es el principio bajo el cual se trabaja para distinguir una gota de una persona sana de una persona anémica, porque la sangre de una persona anémica pues tiene una composición química diferente. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la pregunta. Pues por cuestiones de tiempo terminamos la sesión de preguntas. Si alguien tiene algún interés, pues yo sé que el doctor Eduardo con gusto atendería sus dudas si se acerca. Les agradecemos mucho su asistencia a esta plenaria y pues de nuevo le damos un aplauso al ponente.